Bueno, clima y características de plantas heliófilas y umbráfitas. Asignatura de Agroclimatología, y este trabajo está presentado por Correa Carlos, García Marlon y Pertus Juan. Contenido. Bueno, primeramente tenemos la introducción, segundo tenemos los conceptos, tercero tenemos las características, influencia de la luz en las plantas, en el cuarto punto tenemos los procesos físico-químicos, quinto clima en plantas heliófilas, sexto clima en plantas hesiófilas, séptimo y octavo heliófilas en Colombia y hesiófilas en Colombia, y por último tenemos la bibliografía. Bueno, introducción. Bueno, las plantas necesitan la luz para crecer, ¿no? Ya que gracias a ellas sus hojas pueden producir una sustancia verde, la cual conocemos como clorofila, que les servirá para poder fabricar el alimento y por lo tanto crecer. Sin embargo, no todas ellas necesitan la misma cantidad de luz, ¿no? A lo largo de su evolución se han ido adaptando a diferentes hábitats, a diferentes lugares, cada uno de estos con sus propias características. Debido a esto, hoy en día podemos disfrutar tanto de plantas heliófilas como de plantas umbráfitas. Bueno, tenemos los conceptos, ¿no? Primero que todo tenemos la luz. Bueno, en las plantas influye en la fotosíntesis, la fisiología, la morfología, y también en algunas especies la luz provoca que haya un dimorfismo foliar. Tenemos plantas hesiófilas o de sombra que requieren una intensidad luminosa baja y viven bien a la sombra, ¿no? Y las plantas heliófilas o de sol que requieren una intensidad alta, pues, de luz. Bueno, influencia de la luz en las plantas, ¿no? La luz influye en las plantas de manera que en la fotosíntesis, de la totalidad de la luz recibida por una planta, ¿no? Solo el 10% es utilizada para este proceso. Aún así, con esta cantidad de luz, con el agua tomada por las raíces y por el dióxido de carbono de la atmósfera, las plantas son capaces de generar su propia energía. Tenemos la fisiología, que la luz puede inhibir la germinación o activarla, ¿no? Además de la floración, también necesita un mínimo de claridad, y en general, bueno, el ciclo de la luz determina el ciclo biológico de muchas especies. También tenemos la morfología, que es el desarrollo o crecimiento de los vegetales, o sea, una falta de luz produce aislamientos, o sea, cambio en la formación de los limbos foliares, marchitamiento de las hojas, tallos endebles, entrenudos alargados, hojas reducidas, bueno, en fin. En algunas especies también tenemos que la luz provoca que haya un dimorfismo foliar, es decir, que en el mismo árbol se puedan ver o se puedan observar dos tipos de hojas, o sea, las hojas de luz, que son pequeñas, también son más gruesas, tienen una nerviación más densa, mayor densidad en los estomas y están adaptadas para aprovechar la intensidad lumínica superior, ¿no? Y también vemos las hojas de sombra, que generalmente son más grandes, más delgadas y capacitadas para utilizar mejor una menor cantidad de intensidad lumínica. Bueno, en función a la afinidad y a la necesidad de la luz de las plantas, se clasifican en heliófilas y también se clasifican en umbrófilas o hesiófilas. Bueno, las heliófilas, también llamadas plantas de sol o especies de luz, que requieren una cantidad de luminosidad de entre el 100 al 40%, o tienen una gran afinidad por la zona de iluminación directa, ¿no? Y las plantas hesiófilas, que son coloquialmente como se conocen como las plantas de sombra, se conforman con bajos niveles de luminosidad, que sean entre el 40 y el 20%, y son afines a lugares sombreados. Bueno, procesos físico-químicos. Bueno, la fotosíntesis es un proceso que se realiza en las plantas, también en las algas, y por medio de esto genera una sustancia verde que poseen ellas mismas, ¿no? Y es la que se encarga del color de las plantas, como ya lo había mencionado, es la clorofila, y por medio de esta clorofila todas las plantas pueden tener la energía de la luz solar y convertirla en energía química.
Bueno, para entender la fotosíntesis en plantas de sombra, podemos resumir la explicación. ¿Por qué este proceso es complejo, no? Entonces pensemos que la captación del dióxido de carbono, que es un gas existente en la atmósfera, y luego produce la expulsión de oxígeno en el aire. Bueno, con esto ya en claro, con esto claro, se puede continuar viendo de este modo acerca de que la fotosíntesis en plantas de sombras están al consumir el dióxido de carbono, el cual es, bueno, un gas dañino, lo convierten en oxígeno, que este es un gas indispensable para cualquier ser vivo, luego elaboran hidratos de carbono, que es la energía que a su vez utilizan para alimentarse y desarrollarse. Bueno, clima en plantas heliófilas. Bueno, estas plantas, ya como lo habíamos dicho, son aquellas que en rendimientos óptimos se producen bajo la luz intensa, ¿no? Bueno, aquí podemos ver tres tipos, que son las C3, las C4 y las CAN. Aquí podemos ver los estomas abiertos de estas, que están, por ejemplo, en las C3 están en día, en las C4 están en día, y en las CAN, por último, están en noche, ¿no? Las mejores adaptaciones de clima de este son, para la C3, son ambientes frescos y húmedos. Para la C4 son ambientes cálidos y soleados. Y para las CAN son ambientes muy cálidos o muy secos, ¿no? Aquí podemos ver unos ejemplos, como en el caso de la C3, que vemos el arroz, el trigo, la soya, pimentón. En la C4 vemos el maíz, la caña de azúcar, el sorgo. Y en las CAN podemos ver la piña. Bueno, clima en plantas heliófilas. Bueno, estas son las que prosperan, ¿no?, en lugares sombreados y constituyen un sotobosque. Bueno, estas se conforman con bajos niveles de luminosidad y están entre el 40 y el 20%, como ya había dicho, o son afines a lugares sombreados. Bueno, heliófilas en Colombia. Bueno, el tomate es el 90% del cultivo de tomate, está concentrado en 10 departamentos de este país. Colombia es el puesto 34 en el mundo en producción de tomate. La temperatura óptima del tomate está entre 18 a 27 grados centígrados y con una humedad relativa entre el 60 y el 80%. El maíz se concentra el 13% del área cultivada de Colombia. El 60% de pequeños productores están aquí. Tercer lugar en cultivos transitorios. La temperatura está entre 25 a 30 grados en producción óptima. Y el agua de uso consultivo está entre 5 mililitros día mínimo. Esciófilas en Colombia. Bueno, aunque las orquídeas están presentes en todas las regiones de Colombia, la región andina es la zona que cuenta con mayor número de endémicas, ¿no? De acuerdo con el Plan de Estudio de la Conservación de Orquídeas de Colombia, 2.542 especies de orquídeas se cultivan en los departamentos de Antioquia, de Boyacá y de Cundinamarca. En segundo lugar se encuentra el Pacífico colombiano, en donde 533 especies de orquídeas adornan el departamento de Chocó, así como las zonas costeras del Valle del Cauca, o sea, Nariño y Cauca, mientras que en los llanos orientales 143 especies de orquídeas hacen parte de, bueno, de uno de los países de los mejores atardeceres de Colombia. En cacao vemos que los principales departamentos productores de cacao son Santander, Antioquia, Arauca, Huila y Tolima. Estos conforman el 72% de la producción nacional. En el 2020, el cacao en Colombia obtuvo un récord de producción con 63.416 toneladas y se cuenta que con 183.000 hectáreas, con un crecimiento esperado del 5% anual. De estas 146.000 están en producción. Bibliografía y gracias.